En el barrio suena y gente linda, Radio La Mujica, que nunca se olvida. Las calles vibran y hay comunidad. Vamos bailando con pura humildad. Continuamos en Seguir Andando y como no podía ser de otra forma, el panorama internacional que semana a semana nos trae Diego Fernando Gutiérrez. ¿Cómo estás, Dieguito? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Hacemos una página del Mundial primero? ¿Cómo estamos? Podemos hacer, sí. Dale, hacer, ya que estamos en internacional, no podemos aprovechar el Mundial. Bueno, ya queda poquito para... Queda poquito y estamos a... Mañana, que es cuando sale por vez primera el programa al aire, vamos a estar en 24, ya en 24 horas más vamos a estar sabiendo cómo salimos. Claro, y cómo va a ser la final. Claro. ¿Qué equipos van a ir a la final? Bueno, quedaron como ya sabemos. Estamos en la previa de Argentina-Inglaterra. Francia-España. Hasta ahora, ¿cómo venís? Bien, va resistiendo bien el corazón. Resistiendo bien, Resistiendo bien, sí. Es un mundial que los últimos 3 partidos hemos sufrido mucho más que en todo el mundial de Qatar. Mire, yo le voy a decir la verdad. Para mí en el último partido yo el resultado la pegaba. Lo que sí que no tenía en cuenta era el tema de los alargues y todas esas cosas, ¿no? No, claro. Pues yo decía que sí, que había 3 goles de diferencia, 3-1 era 4-1. Yo puse 3-0. Bueno, ahí está, ¿ves? Es decir, teníamos una visión, pero no que iba a costar tanto, ¿no? Claro, no, nos dan la razón, pero al final. Claro. En todos los partidos nos dan la razón, pero al final. Claro. Al final. Se tardan un poquitito. Sí, y hablando sí. de algo internacional con respecto al Mundial, quedan 4 selecciones, 3 europeas, una sudamericana, pero 3 selecciones que fueron países colonialistas. Ajá, claro. Y un país como Argentina, que sufre todavía. Que ha sufrido el colonialismo en aquellas épocas. En parte de estas potencias, España, en el nacimiento, en el virreinato del Río de la Plata, Inglaterra como hoy factor principal, claro. Pero después de la dominación, española, lo que tiene que ver con el nacimiento del capitalismo y el capitalismo comercial, mercantilista, cuando Inglaterra quería en ese momento desplazar a España para imponer su imperio ya más de tipo comercial, ¿no? Comercial y productivo, no exportar sus materias primas e exportar sus industrias e importar de nuestros países. Llevarse la carne y las vacas y los granos. La carne, la lana, los cuevos, todo lo que los granos, ¿no? En el modelo agroexportador que nos pusieron. El modelo agroexportador que duró en esa forma, en esa matriz, ya más desde 1880 hasta 1930, sí. ¿No? Que empieza a declinar el Imperio Británico. Bueno, y un país como Francia, que con qué admiración se los miraba desde acá, ¿eh? Y bueno, porque eran los papás. Era una cosa así. Claro. Y que tuvo mucha incidencia también en lo que fue la cultura de la clase dominante. La cultura de la clase dominante, ¿no? Bueno, Francia también, ¿no? Sí, con claro. París, en su literatura. Pero digo, por ejemplo, Uruguay. Uruguay es un país que le debe, en bastante su configuración como un país tapón entre Brasil y Argentina, porque el destino de Uruguay, el cual quería Artigas, era una integración con la Argentina. Claro. Pero bueno, después nació como un país independiente. Y bueno, Francia también una potencia colonial de siglo XIX, una gran parte del siglo XX, sí, sobre todo en África. Exactamente. Lo que han sido las colonias africanas, que son muchas colonias y que todavía sigue teniendo una gran diferencia. Recién en los 50 y pico, 60, tomaron un camino de independencia. Exactamente, los procesos de descolonización. De la mano de Frank Fanon principalmente. Pero todavía sigue teniendo su injerencia. Hasta hace no muy poco tenía bastantes tropas en varios de estos países del Sahel, en donde empezaron a estos países sobre todo lo que es la línea más militar nacionalista de países como Burkina Faso, Mali o Chad, que eligieron echar a lo que era
a lo que este era el sistema militar que tenía Francia ahí, con la excusa o razón de el crecimiento del terrorismo islámico, de la yihad islámica, de ciertos grupos islámicos como Al-Qaeda en esa región, sin tener resultados, y que fueron en este momento están reemplazados por Rusia. Se fueron y lograron tener la ayuda de Rusia para combatir al terrorismo que muy creciente en esta región, pero también tiene una gran injerencia en lo que tiene que ver con la economía. Claro. Porque 14 países de esa región, lo que es el África, donde está el Sahara, ¿no? Se llama Sahel, toda esa parte, se usa el franco francés. Claro. Se usa el franco francés como moneda nacional, ¿no? Una moneda que emite el Banco Central francés y que tiene mucho comercio con Francia. Todavía hay una colonización económica importante en esa región. Es decir, de los 4 semifinalistas tenemos 3 colonialistas y nosotros que seguimos siendo una colonia de Estados Unidos, y aparte con Inglaterra, que todavía tiene parte de nuestro territorio anexado. Exactamente. Digamos que España es de los 3 europeos quien ya no tiene más injerencia. No tiene colonia, aunque ponele que hay algunas partes de España, como las Islas Canarias, claro, que están más cerca de ser este territorio africano que el territorio español, pero bueno. Y entre ellos también tiene problemas con Gibraltar, por ejemplo, ¿no? Sí, España tiene la región de Gibraltar, no solo el Peñón, es una ciudad, es un lugar habitado de Gibraltar, más allá del Peñón de Gibraltar, que sigue siendo territorio ocupado inglés, y aparte tienen más colonias, no estoy seguro si son 10 y 14 colonias, sigue teniendo Gran Bretaña, y Francia tiene una región de Indonesia todavía en donde siguen ocupando. No y la Guyana todavía no me acuerdo. No, hay una isla que se llama San Martín, sí, claro, que es una parte que es holandesa, una mitad que es holandesa y otra mitad que es francesa. Y claro, sí, tenés razón, no recuerdo si es... Creo que la Guyana francesa. La Guyana francesa, exactamente, que es porque dice, el límite que tiene Francia o la Unión Europea más extendido, más lejano, es en Sudamérica. Claro. Sí, y hay una región que ahora no me puedo acordar cómo es que se llama, que está en la región del Asia, de la parte más cerca del Mar Índico, que todavía sigue teniendo como una región, ¿cómo que se llama cuando es insular, ¿no? Más allá de Francia, el territorio continental europeo francés, que siguen teniendo en esas regiones. Siguen teniendo ciertas injerencias, tienen alguna injerencia importante también en el Líbano, Francia, como ex colonia. Claro. ¿No? Siguen teniendo algunas cosas que vienen de su pasado colonial del siglo XIX. Así que, nosotros obviamente no tenemos colonia. Claro. Somos parte de lo que hemos sufrido, ¿no? Y seguimos sufriendo lo que se llama el neocolonialismo, ¿no? O sea, vos tenés tu bandera, tenés tu himno, tenés tu... pero aparte tenemos parte de nuestro territorio. Tenemos parte con los ingleses hoy ocupado. Tenemos parte de nuestro territorio ocupado. Islas del Atlántico Sur, Malvinas y todo lo que es el mar circundante. Sí. Que eso también es importante. Muy importante. Pronóstico. Yo obviamente quisiera, pero digo, un 2-1 a favor nuestro o 1-1 y ganamos en penales. Pero usted... Voy para el infarto. Sí, ¿Va para el infarto en serio? Sí. ¿No le parece algo más tranquilo? No nos van a defraudar los muchachos, nos van a llevar a la final seguro. A la final y al infarto también. ¿A la final contra España o Francia? Y yo a Francia la veo muy sólida. Está muy sólida. La veo muy sólida. Y no le puede dar un poquito más. Y están endiablados esos muchachos, Mbappé y Dembélé y no sé cuántos ve más, están todos muy endiablados. Están muy endiablados y están jugando muy bien. Sí. Y de España creo que la única manera que tiene de
ganarles es aburrirlos hasta que se duerman y ahí... Claro, y ahí puede ser que... Claro, toquetear la pelota de un lado para el otro, que se duerma la defensa francesa y ahí... Bueno, entonces repetimos la final del último mundial. Yo creo que repetimos. Ya tenemos la costumbre de repetir finales, repetimos la final de... Nos pasó en el 86 y el 90. Y en el 90, ¿no? El 86 con una gran actuación de todo el equipo de Diego Maradona. Y en el 90 con un equipo más complicado, ¿no? Con el Diego lastimado, con la selección. Con la tarjeta roja, amarilla mejor dicho, a Canilla en el partido de la semifinal. Llegamos diezmados. Bueno, se parece un poco este mundial a aquel mundial. Y mirá qué más se parece. El partido con Inglaterra en el 86 estaba Maradona, un jugador más importante del mundo en aquel momento, y Gary Lineker, que era el goleador más importante de Inglaterra en aquel momento. Hoy estamos con Lionel Messi, el jugador más importante de estos tiempos, con Harry Kane, que es el goleador más importante de la selección inglesa de estos tiempos. Ahí hay un paralelismo. Esperemos que se repita al final de la historia. Esperemos que sí. Bueno, reunión de la OTAN. Una cumbre de la OTAN, sí. Cumbre de la OTAN, mire usted. La 36ª desde su fundación en 1948. Ajá, ¿y qué pasó ahí? Bueno, vamos a contarle a nuestra audiencia porque ahora pegamos un giro, cambiamos de lo que veníamos hablando mucho, o sea, muchos programas que veníamos hablando de América del Sur, América Latina, de elecciones, cómo vienen, los resultados. Próximamente vamos a volver porque hay elecciones muy importantes en Brasil. Pero ya vamos a volver. Y esta reunión, el marco en el que se da, la configuración de lo que es el escenario geopolítico en Europa, pero no solamente en Europa, sino en Medio Oriente, se da con este trasfondo de Medio Oriente, de estos idas y vueltas entre Estados Unidos e Irán, el memorándum de entendimiento, si hay acuerdos, si no hay acuerdos, el estrecho de Hormuz, pero también con la cuestión de la guerra en Ucrania, ¿no? Que como que se dejó un poco de lado, ¿no? Y ya venía sucediendo, hubo una reunión del G7, que son los grupos de los países industrializados, en donde los países europeos celebraron este acuerdo de entendimiento entre Estados Unidos e Irán. ¿Por qué? Porque eso distraía un poco a Estados Unidos de la cuestión de la guerra en Ucrania, en donde Europa tiene un interés muy particular, que es el de, para ellos, frenar el avance de Rusia en Ucrania y derrotar a Rusia en esa guerra, hacer que Rusia recule, ¿no?, hacia su territorio y devuelva los territorios anexados en el marco de estos últimos años de la guerra. Entonces, bueno, estos dos escenarios fueron el marco sobre el cual se desarrolló la reunión en Ankara, que es en Turquía, que es la capital. Ankara es la capital de Turquía, es el lado europeo de Turquía. Turquía está dividida por un río que se llama Bósforo, y una parte está dentro de Europa y la otra parte, la que está donde está Estambul, está dentro más de Asia. Claro. ¿No? Tiene esa dualidad Turquía de pertenecer un poco a Asia y un poco a Europa, ¿no? Esa cuestión del mundo islámico de un lado y el mundo más petrino, le dice petrino por Pedro, ¿no? Por más cristiano por el otro. Y bueno, ¿cuáles fueron los puntos más importantes de esta cumbre, ¿no?, que se dio en Ankara, en Turquía? Y tiene que ver con, bueno, el gasto en defensa de los países miembros. ¿Esto qué significa? Bueno, los países de la OTAN, entre todos, que son 31, más Estados Unidos, que vendría a ser el jefe, gastaban la mitad del presupuesto. O sea, de todo el presupuesto, el 50% lo ponían 31 países y el otro 50% Estados Unidos. Ya en el primer gobierno de Trump había presionado o apretado para que los países de la OTAN, los europeos, más Canadá, porque son los países de Europa, más Canadá y Estados Unidos, eleven sus presupuestos y le eleven a más del 2% de su PBI, ¿no? Aunque ellos ya habían en la época de Obama hecho algunos acuerdos para durante algunos años ir elevando estos presupuestos.
Bueno, empezaron a elevar estos presupuestos, pero bueno, después Trump perdió las elecciones y en el gobierno siguiente había quedado todo ahí. A partir de el comienzo de la guerra en Ucrania, después la derrota de Biden en las elecciones y el ascenso otra vez al gobierno de Estados Unidos de Donald Trump, empezó a exigir más y ya les empezó a exigir el 5% del PBI. Eso ya es más que duplicar. Y se viene cumpliendo en algunos países, ¿no? Por ejemplo, en los países que están más cercanos a Rusia o a Ucrania, como Polonia, o los países bálticos, que son Estonia, Letonia y Lituania. Esos países ya están, si no están tocando el 5, están en el 4,5, pero son los países que más están elevando sus gastos de defensa. Obviamente Estados Unidos dice, nosotros tenemos otros problemas, tenemos sobre todo la cuestión que es con China, y no podemos estar cuidándolos a ustedes todo el tiempo. O sea, ustedes se tienen que procurar su propia defensa. Claro. Esto es una premisa que desde el principio del gobierno, de este segundo gobierno de Donald Trump, fue una cuestión que puso muy al frente de su política para con Europa, ¿no? Ustedes tienen que elevar sus gastos en defensa. Y ha tenido algunos problemas, sobre todo con España, porque España dice, nosotros estamos alejando, no estamos de acuerdo con la guerra de Ucrania, creemos que se tiene que resolver de otra manera, y vamos a elevar nuestro gasto en defensa, pero lo tenemos en el 2% del PBI, que era lo original. No podemos gastar más porque tenemos cuestiones que tienen que ver con lo social, hay que dar respuesta. Hay que dar respuesta. Entonces no podemos sacarle presupuesto a esto para gastar más en armamento o en cuestiones de aparatos de seguridad, de defensa. Inclusive dentro del gobierno español hay algún tire y afloje con esto, porque es una coalición en donde está el Partido Socialista Español, pero también está dentro del Partido Comunista. Claro. ¿No? Y hay algunos tironeos con respecto a esto, pero lo han zanjado en dejarlo, bueno, subimos al 2% del PBI y nos quedamos ahí. Después, otra de las cuestiones, otro de los temas que se trató fue la cuestión de Groenlandia. Más que tratarse, es la voz de Donald Trump, claro, amenazando que quiere quedarse con Groenlandia, que le correspondería a Estados Unidos tener el dominio de este territorio que pertenece a Dinamarca. Si bien vos vas al mapa y ves que Groenlandia está más cerca de pertenecer al continente americano que al continente europeo, pero bueno, el ejercicio de la soberanía de esta isla, que es medianamente autónoma, ¿no? Tiene un cierto grado de autonomía que arreglaron entre los dinamarqueses y los habitantes de la isla de Groenlandia ya hace bastante tiempo. Pero inclusive hay un tratado entre Dinamarca y Estados Unidos del año 51 para que la isla tenga una base norteamericana, porque ese lugar durante la Segunda Guerra Mundial fue importante para Estados Unidos porque podía, desde ese flanco de la parte más norte del continente americano, vigilar que los submarinos alemanes nazis no pasaran desde Europa al continente americano. Y aparte porque había unas estaciones de medición del clima. Ajá. Y ellos teniendo controlada esta estación de medición del clima, podían conocer el clima de Europa y preparar mejor lo que eran las misiones sobre el continente europeo para atacar a los nazis. Era importante en aquel momento, inclusive hubo un intento de asalto nazi a la isla que fue repelido por fuerzas norteamericanas. Eso fue entre el año 47, entre el año creo que 41 y 45. Hay algunos episodios de la Segunda Guerra Mundial ahí que son poco conocidos. Obviamente la primer ministro de Dinamarca, que se llama Mette Frederiksen, se niega totalmente a ceder soberanía o a vendérsela al gobierno de Donald Trump. Después otro de los temas que se trató fue el apoyo a Ucrania en la guerra. ¿Pero el apoyo en qué sentido? ¿Hasta dónde el apoyo? El apoyo económico.
no involucramiento de tropas de la OTAN, claro, soldados, sino un apoyo económico, como el que viene sucediendo desde hace ya bastante tiempo, desde que empezó la guerra, y este sostenimiento económico es sostener también la guerra, o sea, el aparato de defensa de Ucrania y al gobierno ucraniano también, porque lo apoyan económicamente, no solamente en los gastos para defensa, sino en los gastos para el funcionamiento del gobierno ucraniano. ¿Qué cambio hay desde antes de la guerra de Ucrania? Antes, mira cómo juega Medio Oriente en esto. claro. Cuando empieza la guerra en Medio Oriente, Estados Unidos obviamente se sale de todo esto. Y va directo ahí. Va a Medio Oriente, tiene este interés más puesto en Medio Oriente que en Ucrania. Igual Trump siempre jugó un poco a favor de Rusia para que se termine la guerra, presionó, y el único sostén de Ucrania fue Europa. Inclusive dejó de donar o armamento o darle dinero a Ucrania, simplemente estaba utilizando lo que ya estaba comprometido, cierto dinero que ya estaba comprometido para Ucrania, claro, se lo iba pasando, pero eso porque ya estaba firmado, y ya no manda equipo militar, si no es porque se lo vende. No lo compra Ucrania, sino que lo compran con dinero de Europa. Europa le compra armamento a Estados Unidos y se lo dan, que no sabemos muy bien si todo es a título de donación o me la deben y después me la pagan, como sea. Eso queda medio como en la nebulosa, pero bueno, Europa sigue funcionando de esta manera con la cuestión, ¿no?, de Ucrania. Después que hubo también, hubo reclamos de... ahora después vamos a pasar a la cuestión de la industria de defensa y cómo juega el tema de Ucrania, el complejo militar industrial norteamericano. Pero mira que hubo unas críticas de Trump. Él está muy enojado con los países de la OTAN porque él le pidió ayuda a Europa cuando estaba en la guerra de Ucrania para dos cuestiones: que le prestaran las bases de los países integrantes de la OTAN para misiones de combate a Irán, de bombardeo, y le pidió también ayuda a los países de la OTAN para que abrieran el estrecho de Hormuz, cuando Irán había cerrado el estrecho de Hormuz. Y los países de la OTAN, sobre todo Italia, España, Alemania y Francia, se negaron. Casi sabiendo. No te vamos a apretar nuestra base, claro, para que de ahí salgan aviones que ataquen a Irán. Y después lo tengamos que cobrar nosotros. Exactamente, después las represalias son contra nosotros, pero no solamente represalias que pueden ser atentados como hubo en algún momento, sino que también políticamente eso... Claro, los dejaba expuestos completamente. No garpaba en un momento en que muchos gobiernos no se sostienen tan fuertemente, se están medio tambaleando, y eso puede traer problemas en las elecciones, en futuras elecciones, caída de gobiernos. Y tampoco le prestaron ayuda para abrir el estrecho de Hormuz porque sabían que era inútil. Si no lo puede hacer Estados Unidos, menos lo vamos a poder hacer nosotros. ¿A qué vamos a ir? Sí. ¿No? Y entonces Trump utiliza un poco esta negativa para decir, ustedes me pidieron ayuda con Rusia, y cuando yo les pedí ayuda a ustedes no estuvieron ahí para mí, ¿no? Y demuestra su enojo, y con este enojo intenta sacarles algunas cosas más, concesiones, como por ejemplo gasten más en defensa, en armamento, cómprenmelo a mí, claro, o otras cuestiones como dice, si no aumentan esos presupuestos del 5% del PBI, yo voy a empezar a retirar tropas estacionadas. Estados Unidos tiene 80.000 soldados apostados en Europa desde 1945. Una locura.
sea, nunca dejó de haber bases militares en Alemania, en Italia, en España, en muchos países de la Unión Europea siguen habiendo soldados norteamericanos desde 1945. No los mismos, obvio. Sí, no. pero van Se han tenido que ir cambiando, sí. Van rotando, pero Estados Unidos es el que se ha encargado de la defensa de Europa en estos últimos 70. Sí, siguen creyéndose que son los dueños del universo. Pero claro, y los custodios, ¿no? Pero a Europa le convino porque no gastó. Sí, porque gasta lo otro, claro. Que gaste Estados Unidos y ellos se encargaron de construir esos. Pero ahora Estados Unidos dijo: pará, claro. Ahora ya no más, porque no podemos, lo que llaman ellos, sobreextenderse, o sea, defender a Europa, defender Medio Oriente, ir a China, no podemos porque no podemos, no se puede más, tenemos problemas económicos y tenemos que solucionarlo. Y bueno, si quieren que nos quedemos, pongan ustedes más de la suya. En Asia también pasó lo mismo, le pidieron que pongan más a los japoneses, más a los australianos, ¿no? Y a países que son socios de Estados Unidos. Bueno, eso significa también cómprennos más armas a nosotros. Claro. Nosotros producimos, cómprennos más a nosotros. Intentando matizar un poco estas críticas de Trump, Mark Rutte, que fue primer ministro en Países Bajos, en algún momento, que es el titular de la OTAN, el secretario general de la OTAN, nuevo, relativamente nuevo, no recuerdo si está hace un año o algo así, alrededor de hace un año, intentó matizar un poco las críticas diciendo que no era así, que no es que Europa no había ayudado, sino que las bases aéreas en Europa habían permitido, por ejemplo en Italia, que despegaran alrededor de 500 vuelos hacia Medio Oriente. Se armó un revuelo porque la primer ministra italiana había dicho que ellos no habían prestado las bases, ¿no? Entonces eso dio pie un poco a que la oposición en Italia le haya pedido a la primera ministra Giorgia Meloni, que comparezca ante el Parlamento para dar explicaciones. Bueno, no pasó nada, pero las explicaciones del caso que se dieron fue que los vuelos que se habían permitido eran técnico-logísticos, no de bombardeos. Y Rutte, en la reunión intentó aplacar esta cuestión diciendo que muchas bases europeas habían prestado sus instalaciones y que alrededor de 4.000 o 5.000 vuelos en general, de todos, habían despegado de estas bases, pero que eran técnico-logísticos, no de bombardeos. Así que intentó minimizar un poco el hecho. Y después se da una cuestión, esto que me pareció una de las cosas más importantes, que tiene que ver con la industria de defensa europea, esta cuestión de que Trump dice que se tiene que defender más, que esto, que lo otro, que intenta extorsionar un poco a los países de Europa diciéndoles: si ustedes no gastan más, yo saco las tropas que tengo en Europa. Entonces países como Alemania y Francia, que son países importantes en esta cuestión de la defensa europea, tienen la idea de, no queremos dejarnos extorsionar por Donald Trump. Dice, el canciller alemán Merz dijo, Europa no puede seguir dependiendo de un aliado que nos trata como clientes morosos, y Macron, que ya hace rato él viene hablando de construir un ejército europeo, más bien salirse de la OTAN, hacer algo que no sea tan dependiente de Estados Unidos, dijo también, ya te digo qué dijo, acá estaba, dice, Europa no puede, ese era el que Merz había dicho otra cosa, que era, no se puede aceptar que la defensa de Europa se convierta en una transacción comercial. Si el presidente Trump insiste en este lenguaje, tendremos que acelerar nuestra autonomía estratégica. Y Macron fue el que había dicho, Europa no puede seguir dependiendo de un aliado que nos trata como clientes morosos. Entonces hay una disputa entre la Unión Europea, algo que se está rompiendo, y la OTAN, claro, en donde la Unión Europea tiene planes, proyectos de invertir en la industria de defensa europea, ¿no? Construir su propia industria de defensa europea, relegando parte de esas compras de Estados Unidos, cosa que a Estados Unidos no le gusta nada, y creó un fondo de defensa europeo de 150.000 millones de dólares para un programa que es Programa para la Industria Europea de Defensa, de un presupuesto 2028-2034. Este acceso a estos fondos, si vos querés acceder como país de la Unión Europea a estos fondos, tenés que
o por ejemplo requiere un 65% del costo total de los componentes utilizados en la industria de defensa tienen que ser, proceder de la Unión Europea. O sea, la mayoría de este armamento, de estos componentes de la industria, tienen que venir de la Unión Europea o de los miembros del Espacio Económico Europeo o de la Asociación Europea de Libre Comercio, a partir de o a través del Banco Europeo de Inversiones. Bueno, en lo que fue la reunión de la industria de defensa de la OTAN se hizo una reunión referida justamente a esto. Hubo ahí como un lobby entre Mark Rutte, que es el que, como dijimos, el secretario general de la OTAN, y Trump, para generar alguna alternativa desde la misma OTAN, ¿no? Para un poco contraponerlo con este proyecto europeo de defensa. Y ellos promueven lo que se llama el Defense Security and Resilience Bank, un banco de seguridad y defensa y resiliencia. Por ejemplo, hoy Europa importa el 58% de los sistemas de defensa de Estados Unidos. O sea, es el 58%. O sea, depende mucho de Estados Unidos. Y el mercado europeo es el mercado más importante de Estados Unidos porque le exporta el 38% de todas sus exportaciones de defensa vienen de Europa. Claro, ¿cuántos empleos de la industria, del complejo militar industrial dependen de todas estas ventas? Son alrededor de 200.000 personas que dependen del complejo militar industrial norteamericano. Y bueno, Estados Unidos está intentando que Europa no tenga una autonomía estratégica, un sistema de defensa propio, aunque a principios del gobierno de Trump llegaron a decir que tenían que tener una industria de defensa mayor. Pero claro, bueno, la cuestión de la estar en una guerra permanente te cuesta mucho. Exactamente. Poder defensarte también. Sí, y después otro tema también vinculado con la guerra en Ucrania, que es un poco quizás el tema más importante, es que, bueno, antes de eso vuelvo sobre la cuestión de la industria de defensa. Lo que se arregló fue que ahora Europa iba a gastar $40.000 millones en acuerdos, que se hicieron acuerdos con empresas, por ejemplo, con la empresa Airbus, para fabricar un avión de reabastecimiento que van a participar en ese proyecto algunos países de Europa, España, Bélgica, Croacia, Francia, Polonia y el Reino Unido, que son países de la OTAN. Después también hacer un acuerdo con la empresa Saab, que es una empresa sueca, para comprar aviones, ¿no? Bueno, esto es parte de esta autonomía estratégica, pero también hicieron un acuerdo con una empresa norteamericana, la Northrop Grumman, para adquirir drones de combate. O sea, hicieron una cosa medio salomónica. Para quedar bien con todo, quedar bien con todo, porque mientras todavía no tienen esa industria europea tan grande, pero bueno, una parte para Estados Unidos, para calmarlo un poco a Trump, y una parte para las empresas europeas. Mientras tanto, la ofensiva que tuvo Ucrania hace unos días contra Rusia justamente en la capital fue respondida y con mucha fuerza. Sí, se vienen sucediendo muchos ataques dentro de la misma Rusia, claro. En San Petersburgo, en Moscú y también en Crimea, muchos ataques con drones, sobre todo lo que tiene que ver con drones. Creo que un poco buscan dos cuestiones. En Crimea es tratar de cortar la cadena logística del abastecimiento de las fuerzas rusas, sobre todo lo que tiene que ver con el combustible, mucho ataque a lugares de combustibles, y después el impacto mediático que tienen los ataques en Moscú o en San Petersburgo tiene un poco que ver con decir, bueno, no estamos tan mal, no estamos perdiendo, porque si se muestra que hoy Ucrania no está consiguiendo éxitos en el frente de batalla,
la cuestión del financiamiento. Sí, sacando la mano. Te pueden ir sacando, ¿no? Soltando la mano, ¿no? Entonces tengo que demostrar algunos éxitos como para que decía, bueno, miren, me está yendo bien, sigan apoyándome, ¿no? Bueno, y de estos 40.000 millones de... bueno, también lo que se aprobó fue un paquete de 70.000 millones de dólares para Ucrania, para seguir financiando la defensa de Ucrania. 30.000 millones van a salir de la Unión Europea, esto es una plata que pone la Unión Europea, y los otros 40.000 millones de acuerdos bilaterales de países de la Unión Europea más Canadá, sin Estados Unidos. Estados Unidos no va a poner plata ahí, pero ahí van a poner acuerdos bilaterales entre estos países y Ucrania de 40.000 millones de dólares más. Es un fondo de asistencia que armó la Unión Europea. Y después, bueno, Zelensky habló con Trump porque le pidió en este foro de industria que se había armado ahí que ellos eran capaces de fabricar en territorio ucraniano baterías Patriot y lo que son los misiles de estas baterías, que son los interceptores PAC-3, que ellos los podían construir en territorio ucraniano. Bueno, aparentemente el gobierno de Estados Unidos dio visto bueno, pero que no iba a poner plata ni construir nada ahí, sino que le iba a otorgar la licencia para construir en territorio ucraniano estos misiles. Después se verá con qué dinero se construyen, ¿no? Pero que supuestamente la licencia se la va a dar para que fabriquen estos misiles en el mismo territorio ucraniano. Realmente vemos que va a tener un corte la guerra por ahora. Por ahora no vemos ninguna posibilidad de acuerdo. Es decir, si van a seguir manteniendo como se plantea la OTAN financiamiento, va a ser muy difícil que lo corte. Sí, porque el fondo de asistencia a Ucrania es de 150.000 millones de dólares. Y ahí está la contradicción que tiene Estados Unidos, que ya quiere terminar ese conflicto para poder seguir interviniendo en todo el resto del mundo, ¿no? Claro, y si siguen, cómprenme las armas. Claro, aparte, claro. Sigan, pero pasen por caja. Claro, pero... sí, hay muchos tironeos, ¿no? Muchos intereses en juego también. La cuestión de los empleos en Estados Unidos, empleos industriales, la cuestión de las ganancias de las empresas. Y la calidad de vida también del pueblo europeo. Bueno, ese punto es también muy importante. Me parece clave. Porque nosotros vemos cómo en Europa avanzan las ultraderechas por justamente las necesidades sociales que padecen los ciudadanos europeos, y sobre todo con estos gobiernos, que no son los gobiernos de derecha los que apoyan la guerra en Ucrania, sino son gobiernos de una mirada más socialista. Exacto. En el Reino Unido acaba de caer el primer ministro Keir Starmer, todavía es primer ministro porque hay un proceso en el cual se elige un nuevo líder de partido. Cuando se termine de elegir el nuevo líder de partido, el primer ministro renuncia y toma lo que es el gobierno. El nuevo primer ministro seguramente será un ex alcalde de la ciudad de Manchester que se llama Andy Burnham, y que la caída de Keir Starmer tiene que ver con esto. Tiene que ver con los recortes sociales. Cuando asumió Keir Starmer, que es del Partido Laborista, que vendría a ser una especie de peronismo inglés, asumió con muchas promesas de revertir el estado social de Gran Bretaña, sobre todo después de la salida del Brexit y del gobierno de los conservadores, y que en su primer presupuesto amplió las partidas para cuestiones sociales, y que después de un tiempo... Y aparte ganó con récord. Claro. Ganó la mayor victoria del Partido Laborista de la historia, la tuvo con Keir Starmer. Y después decepcionó, porque después de ese primer presupuesto tuvo recortes que llegaban a alcanzar hasta los 45.000 millones de euros en programas sociales, gas para personas que necesitaban subsidios, programas de salud, de vivienda. Y eso llevó a la gran caída de la popularidad, a la derrota de elecciones. Claro. Las elecciones para alcalde que hubo en su momento en Gran Bretaña, que en Gran Bretaña las elecciones alcalde reflejan el sentimiento sobre el gobierno nacional. Y ahí estamos viendo cómo, no solamente ahí, sino en toda Europa, justamente manifestaciones
con el tema de la xenofobia, el racismo, que es la al consecuencia calor de todas las cosas que destrucción de los estamos. estados de bienestar. Exactamente. El canciller Merz alemán hoy tiene un 13% de popularidad en Alemania y es uno de los que bate el parche de la guerra. Claro. Entonces pareciera que no están entendiendo, no están comprendiendo, no le están dando importancia a las necesidades de sus propios pueblos y que alimentan el fuego del avance de los partidos, en algunos casos fascistas, neofascistas. Hace un siglo atrás estas cosas llevaron al poder al fascismo, a los nazis, a los fascistas, y es un camino que está ahí a la vista, ¿eh? Sí. Creo que no está tan lejano y por eso hay que estar atento a todo lo que pasa en todo el continente, principalmente acá donde se está manejando tanto poder y dicen que todavía están jugando como el ajedrez, pero lo que está en juego es la realidad y la vida de la gente. Sí. Dieguito, gracias como siempre. Bueno, gracias a vos, Jorge. Ahí lo escuchaste, Diego Fernando Gutiérrez y todo el panorama internacional. Continuamos en Seguir Andando.